Vamos a conversar con el economista Francisco Gismondi, director del Banco Central y actual director de la consultora Empiria. Francisco, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Adriano. Bueno, la primera pregunta obligada es si es viable esta dinámica de microdevaluaciones diarias y pérdida constante de reservas en el Banco Central. La verdad que no, o sea, si hubiera reservas ilimitadas, uno diría, ningún día es grave en sí mismo, pero cuando juntás y ves la película completa, bueno, y teniendo unos 6.000 millones de dólares de reservas netas, da la sensación que así todos los días no podemos estar. Claro. Ahora, justamente, ¿no? Mencionás que hay 6.000 millones de dólares de reservas netas. Hay algunos cálculos que indican que las líquidas serían un poco menor de ese número. Pero, de todas formas, ¿cómo está el sistema bancario hoy en su conjunto? El sistema bancario, afortunadamente, es, en todo este tiempo, en los últimos años, es un amortiguador de los problemas y no es un expansor de los problemas. Cuando en el 2001 se acercaba la crisis era de crisis de deuda, crisis de la convertibilidad, y además terminó siendo, y mucho más grave, crisis del sistema bancario. En toda esta etapa tuvimos default, varios, tuvimos problemas fiscales, tuvimos problemas monetarios, pero el sistema financiero está sólido y pareciera que todo lo que es la regulación prudencial del sistema financiero es una de las pocas políticas de Estado que tenemos. Los bancos están bien, están sólidos, están con liquidez. El tema con los bancos o el problema del sistema financiero argentino es que es un sistema financiero muy pequeño y que no es útil, así como está, para generar o para promover el desarrollo de la economía. O sea, es un sistema financiero que le falta mucho para tener la relevancia que quisiéramos, pero al menos para el lado de los problemas no pareciera que sea el que los vaya a generar. Bueno, justamente el sistema bancario no es lo suficientemente robusto, podríamos decir, para generar un crecimiento sustentable de la economía, apalancar ese crecimiento. Y todo lo contrario, las últimas medidas generaron una situación bastante controversial en las empresas, sobre todo para acceder al financiamiento, a los dólares necesarios para cancelar deudas, ¿no? ¿Cómo queda la situación de las empresas luego de las medidas anunciadas en materia cambiaria? Y la verdad que es muy difícil que una economía crezca y se desarrolle con un cepo cambiario. O sea, el cepo es una medida que debiera ser transitoria. O sea, obviamente no es grato poner las medidas restrictivas, pero en algunos casos, cuando la tendencia es muy difícil de parar, hasta que se toman las medidas de fondo que puedan generar un poco de luz al final del túnel y confianza para poder retirar las restricciones, hasta ese momento la transitoriedad de las medidas como el cepo pueden ser útiles. Pero si uno mira la historia de lo que pasó tanto en este cepo como en el anterior, es una medida muy eficiente para evitar la salida de dólares, pero es más eficiente todavía para evitar la entrada. Entonces, después de haber renegociado la deuda, en el momento que las empresas pudieron volver a salir a tomar deuda del mercado, una medida de este tipo abortó cualquier posibilidad de endeudamiento en el exterior, y eso me parece que en términos de reserva es mucho más grave o mucho más fuerte que lo positivo que podría haber generado previamente el acuerdo con la deuda, que era una buena noticia. O sea, perdimos la buena noticia. Hablamos del tema cambiario y la otra pregunta obligada tiene que ver con el stock del ELIX que existe en el sistema bancario, ¿no? ¿Representa un problema el stock del ELIX? Mira, la verdad que no lo veo como un problema. O sea, sí creo que es un problema serio el cepo, sí creo que el problema fiscal es un problema serio. Tenemos un exceso de pesos, o sea, hay muchos problemas relevantes. Te diría que el caso de las LELIC es
es de esos problemas que eventualmente, o sea, hoy no lo veo como problema, y si algún día fuera un problema, ya sabemos cómo termina ese tipo de acumulación de pasivos remunerados del Banco Central, terminando licuados. O sea, el problema puede existir en algún momento. La tasa que tienen hoy, el 38%, que hoy le estarían, entre comillas, empatando a la inflación del último año, pero seguramente están perdiendo con la inflación que viene por delante, no pareciera que sean un problema. Y cuando veamos esa inflación y a este tipo de cambios, el problema tal vez son la falta de reservas, no son las LELIC. Crecieron mucho este año, crecieron muchísimo este año, están en un nivel, uno lo podría comparar con el mayor nivel de las LEVAC de su momento, pero tienen una tasa mucho menor que esas LEVAC. Y además están concentradas en los bancos y son en pesos, o sea que se pagan y eventualmente con la inflación que vamos a tener necesariamente van a bajar su relevancia. ¿Hay inflación reprimida en Argentina, Francisco, ya en estos momentos? Sí, te podría decir que sí en varios sentidos. Por un lado está una represión natural por estar en una cuarentena y también con un cepo cambiario, en el sentido que estamos teniendo más efectivo y más cuentas a la vista que lo que habitualmente quisiéramos. Pero no tenemos tantas opciones donde gastar eso y no tenemos tantas opciones para mover ese efectivo tan rápido. Entonces, cuando uno va una vez al banco con un turno, o va una vez al cajero automático y hace cola, y después termina sacando más de lo que quiere y guardando más de lo que quiere. Entonces, eso hace que el dinero circule más lentamente y la inflación inmediata sea menor, pero eso se va a trasladar a inflación cuando se termine estas restricciones sociales. Después está la estadística. Por más de que el INDEC hoy mide bien, en el último mes relevado, por ejemplo, solo el 14% de los precios se relevaron en el territorio. O sea, precios, un inspector fue a mirar. Cuando hay un precio que se puede mirar por otros medios, por internet, tiene otra calidad, pero es un sustituto. Y en algunos casos ni siquiera hay precio. Y cuando no hay precio, por más de que se intenta por distintos medios poner un precio razonable, en general hay una tendencia a repetir algún precio anterior, y eso de repetir algún precio anterior tira para abajo la inflación estadística, y después cuando ese precio se puede verificar en el territorio, seguramente se vea que hay un salto en el precio, entonces se registra la inflación más tarde. Y después hay una tercera inflación reprimida, si querés, para verlo de esa manera, que es las tarifas de servicios públicos y algunos precios regulados, que para que no se vean en la inflación se van pisando. Eso puede incluir algo de salarios por la cuarentena también, o por el gran desempleo que hay, y algunas otras tarifas, pero también, o sea, cuando uno ve el gasto fiscal que se necesita para mantener las tarifas retrasadas, tanto en lo que puede ser transporte, que hoy se usa menos, o en energía, esas tarifas retrasadas generan un problema fiscal futuro o se terminan ajustando hacia arriba, y cuando pegan el salto tenés el salto en la inflación. Entonces, digamos, uno podría decir, si lo pensamos desde el lado de la política pública, uno diría, bueno, las tarifas, los salarios y el dólar son los tres precios, el dólar oficial obviamente, que hoy están pisados y retrasando la inflación. Por último, Francisco, me interesa un apunte tuyo sobre cuáles serían las cuestiones para un acuerdo económico imprescindible para que Argentina salga de esta decadencia que está atravesando desde hace varios años. Una pregunta tranquila que es fácil de contestar. No, te digo, la verdad que es fundamental tu pregunta. A ver, yo creo que los primeros acuerdos básicos que habría que tener tienen que ver con
con lo fiscal. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos de la forma que haga falta para que el déficit fiscal no ocurra más por muchos años o sea solamente una excepción. En esta discusión de, bueno, nunca más deuda, que se habló en estos años, este año sobre todo, está bien, o sea, decir nunca más deuda, pero nunca más deuda, entonces, ¿qué? Vivir con una inflación altísima, nunca más deuda, es como que no me alcanza. Creo que hay que dar un paso más. ¿Y por qué surge la deuda? ¿Por qué surge la inflación? Y las dos cosas se causan de la misma manera prácticamente, que es con un exceso de gasto que no podemos financiar con impuestos. Uno podría decir, tenemos que dar un paso más y es el tamaño del gasto público, también. Pero el paso intermedio y como el mínimo que tenemos que ponernos de acuerdo es una estabilidad fiscal que haga que los gastos se paguen con lo que se recauda. Esa sería la condición primera. Después podemos discutir el tamaño del Estado, podemos discutir si hay alguna excepción, cómo se financia. Pero lo primero que tenemos que poner de acuerdo es que haya equilibrio fiscal. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vos.